vida está llena de ti. Mi vida está llena. Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios que tenemos con relación a las doctrinas de la salvación. Es como un río que baña mi alma. Bien, amados hermanos, continuamos con esta serie de estudios con relación a las doctrinas de la salvación. Para el día de hoy tenemos la doctrina de la justificación. Habíamos concluido con la doctrina del nuevo nacimiento y hoy comenzamos con la doctrina de la justificación. Este sería el punto número 8 o el capítulo número 8. Tenemos un verso bíblico hermoso que encontramos en Romanos capítulo 3, verso 28, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El contenido de este estudio tiene 3 puntos. Declarados justos por el mérito de otro, punto número 1. Punto número 2, la gloria de la justicia. Y punto número 3, nuestra conclusión. Bien, amados hermanos, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Se preguntarán algunas personas, posiblemente aquellas personas que no tienen mucho conocimiento en cuanto a esta serie de doctrinas, ya que posiblemente solamente escucharon hablar o les enseñaron acerca de la salvación. Les enseñaron de pronto que la salvación es por fe, que hay que creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo y que eso nos concede a nosotros el nuevo nacimiento y que ahora tenemos que vivir una vida piadosa, una vida en obediencia, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que viste, amados hermanos? ¿Qué es lo que sustenta? ¿Qué es lo que le da gloria a esa obra de salvación? Y vemos la fe, vemos el arrepentimiento y vemos esta doctrina que es la justificación. Justificación, según Gálatas capítulo 16, dice de que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, quiere decirte que es sumamente importante para nosotros los creyentes que podamos entender lo que concierne, lo que significa, lo que es, lo que nos beneficia a nosotros con la justificación, ya que muchas personas le atribuyen el 50% de su salvación a sus obras, el 50% a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y su otro 50%. Hay algunos que se han ido un poquito más, han sido como más benévolos, por decirlo de esa manera, y le atribuyen a Dios un 90
le atribuyen un 98%, un 99%, pero el hombre tiene 1%. O sea, sí o sí el hombre tiene que poner sus manos a fin de que pueda existir salvación para sus vidas. Pero no, amados hermanos, lo único que está dentro de las capacidades humanas son sus obras, sus acciones, pero dice que no por las obras de la ley las personas serán justificadas. Entonces, ¿qué es lo que concierne, lo que verdaderamente me enseña a mí acerca de esa doctrina de la justificación? Número 1, declarado justo por el mérito de otro. Justificar, esa palabra justificar viene del griego dikaios o dikaio, que quiere decir presentar, hacer, declarar inocente, sin culpa, justo o santo. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, cuando hablamos acerca de la justificación, estamos hablando de declarar inocente a un culpable. Hacerlo sin culpa. ¿A quién? A un culpable. Declararlo justo. ¿A quién? A un culpable. Santo. ¿A quién? A una persona que no es santa. Miremos un poquito más en detalle. La justificación, amados hermanos, es un acto legal que se viste de 5 declaraciones fundamentales en la vida de una persona que ha sido justificada por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener en cuenta, amados hermanos, que no solamente justificar a una persona es declararlo inocente, es absolverlo de toda culpa, sino que justificar es sencillamente imputar, es decir, que se le imputa la justicia de Cristo al pecador. Es decir, esa justicia que se le imputa lo hace o lo declara inocente, lo declara como una persona sin culpa, una persona justa, lo presenta como una persona justa, como una persona santa. Vamos a ir mirando un poquito más en detalle acerca de esto. Entonces, 5 declaraciones fundamentales que tenemos que tener en cuenta con relación al hecho de que una persona ha sido justificada por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, declara que la ley de Dios exige una justicia perfecta. Eso es lo que hace. Número 1, la justificación. La justificación está declarando, está asegurando, está afirmando que Dios exige una justicia perfecta. Y sabemos que no hay ningún ser humano que pueda vivir en una justicia perfecta, es decir, no cometer pecado alguno. Así que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la vida de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente es lo que pudo satisfacer esa justicia que demanda Dios. Número 2, declara que el nuevo nacimiento por la fe en la obra de Cristo es un acto legítimo, ya que muchas personas consideran que por citar, recitar, confesar, repetir una oración, ya las personas son salvas. Pero no, amados hermanos. Es la justificación la que declara que el nuevo nacimiento por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo es un acto legítimo, es una obra legítima. Cuando hablamos acerca de la regeneración.
Declara también que por la legitimidad del nuevo nacimiento hay evidencia de una fe auténtica, sencillamente porque la persona ha sido justificada, es decir, la persona ha sido declarada inocente. Un pecador que se presenta, un culpable, un malhechor, un criminal que se presenta delante de un juez. El juez no tiene más que dictar una sentencia por sus actos, por sus acciones, por sus hechos. Y sus hechos no pueden negar lo contrario. Mas, sin embargo, en el momento de dictarse sentencia, viene una persona y dice: un momento, yo tomo la culpabilidad de este hombre, yo me hago cargo de su culpabilidad y yo me someto, yo me entrego a llevar esa sentencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Declarar al culpable, declararlo inocente, sencillamente porque otra persona tomó su lugar. Es decir, lo justificó. Siendo una persona culpable, lo justifica. Y al justificarlo, lo declara inocente, siendo culpable. Entonces es declarado inocente sencillamente porque otra persona toma esa culpabilidad. Lo justificó, lo declaró inocente, no siendo inocente, lo declaró sin culpa, siendo culpable, lo declaró justo, siendo injusto, y lo declaró santo, no siendo santo, sencillamente porque otra persona asume esa culpabilidad. Entonces, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, en la obra de la cruz del Calvario, Él lleva esa culpabilidad. Y en su obediencia, en su sacrificio, en esa resurrección de entre los muertos, Él se convierte como esa satisfacción de la justicia perfecta que Dios demanda. Y esa justicia es la que imputa en aquellas personas que han puesto su confianza en Él. Por eso, la justificación declara que por la legitimidad del nuevo nacimiento hay evidencia de una fe auténtica. Y esa es la fe salvadora, amados hermanos. La fe salvadora. Número 4, declara que legalmente el pecador es perdonado y ahora es absuelto de toda culpa por los méritos y beneficios de la justicia de Cristo. Nosotros, amados hermanos, somos perdonados sencillamente no porque Dios dijo que tú me pediste perdón, ahora vas a ser perdonado. Ok, pero ¿qué pasa, amados hermanos, el día de mañana? El día de pasado mañana, cuando sabemos que nuestro corazón es engañoso, que nuestros pensamientos son fluctuantes, nos engañan continuamente y continuamente estamos desobedeciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay justificación, amados hermanos, el hombre tendría que estar experimentando: hoy nazco de nuevo, pequé, morí, tengo que volver a nacer de nuevo, como lo enseñan otras personas. Ok, me salvé, pero pequé, perdí mi salvación. Mañana vuelvo y me arrepiento, vuelvo y me salvo, vuelvo y caigo, vuelvo y peco, y así sucesivamente. Pero no funcionaría de esa manera. Por eso es que la justificación es lo que determina que una persona que ha sido justificada ha sido perdonada. No solamente sus pecados pasados, sino también sus pecados presentes y aún sus pecados futuros. Eso es lo que enseña la justificación. Fuimos absueltos.
declarados sin culpa, justos y santos. Por eso es que nosotros hemos sido incorporados, no solamente en el cuerpo de Cristo, sino incorporados dentro de la familia de Dios. Y una vez dentro de la familia de Dios, nosotros nos sostenemos y nosotros vivimos sencillamente porque es esa declaración, esa justicia imputada, lo que nos mantiene a nosotros dentro de la familia de Dios. No son nuestras buenas acciones, amados hermanos, hay que aprender a ser realistas, un poquito de sentido común. Ese sentido común lo aplican esas personas para creer que te salvaste, mañana te perdiste, pasado mañana te salvaste, y así sucesivamente, y llevas tu vida cristiana en ese sub y baja, en ese me salvé, me perdí, me salvé, me perdí, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de la doctrina de la justificación, esa doctrina de la justificación es lo que asegura el nuevo nacimiento. Es lo que asegura que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pudo satisfacer esa justicia perfecta. Es lo que asegura que dentro del nuevo nacimiento hay una evidencia auténtica, genuina de esa fe salvadora. Y declara legalmente que el pecador es perdonado y ahora es absuelto de toda culpa por los méritos y beneficios de la justicia de Cristo. Esto es la justicia imputada. Fui declarado justo, absuelto de toda culpa sencillamente por la justicia de Cristo, por los méritos y beneficios de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, amados hermanos, una justicia imputada. Si nosotros pretendemos satisfacer la justicia, las demandas de Dios, sin ser justificados, déjeme decirle, amados hermanos, que eso es algo imposible. Quiero adelantarme un poquito y leerles este verso bíblico que se encuentra en Ezequiel capítulo 18, verso 24. Ezequiel capítulo 18, verso 24, para que miremos un poquito acerca de nuestras obras, acerca de nuestra justicia. ¿Y qué pasa cuando nosotros fallamos? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos después de haber hecho el bien? Dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 18, verso 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, hace una pregunta, dice, ¿vivirá él? Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso es que nuestra justicia, nuestros méritos, nuestras acciones jamás podrán satisfacer la voluntad de Dios, jamás podrán satisfacer la justicia de Dios. Por eso es que la justificación declara que por cuanto hay perdón auténtico, hay también un renacimiento del pensamiento que promueve el camino hacia la praxis de la justicia de Dios. No solamente la justificación declara que el pecador es inocente por los méritos de Cristo, sino que también la justificación declara que por cuanto hay un perdón auténtico, también hay un renacimiento del pensamiento que promueve el camino hacia la praxis de la justicia de Dios. Es decir, comenzamos nosotros a militar por un camino
desconocido. La justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios, es un camino desconocido para el ser humano, ya que el ser humano es un intermitente de buenas acciones y de malas acciones, como ese bombillito que está ahí ya para fundirse y está ahí titiliteando y no se sabe si va a funcionar o se va a apagar, no sabe si se va a prender en un momento, va a quedar o en un momento va a dejar de funcionar. Así es la justicia, la conducta del ser humano. Un día estamos bien, otro día estamos mal, un día estamos alegres, otro día estamos tristes, un día amamos a todo mundo, al otro día odiamos a todo mundo, un día le hablamos bien a nuestro prójimo, un día estamos contentos, abrazamos, decimos cosas, los bendecimos y el otro día, mejor dicho, que se escondan. Así somos nosotros, amados hermanos. Pero la justificación declara que por cuanto hay un perdón auténtico, hay también un renacimiento del pensamiento que promueve el camino hacia la praxis de la justicia de Dios. Es decir, que comenzamos o comienza prácticamente la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo a educarnos en esa verdadera vida de la justicia de Dios. La justificación, amados hermanos, abre esa puerta no solamente del arrepentimiento, sino que también abre esa puerta para la experiencia de una vida en santificación. Qué precioso, amados hermanos. Leemos en la primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Leemos también en Romanos capítulo 5, verso 1 al verso 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados hermanos, no nos gloriamos en nuestras obras, en nuestras acciones, en nuestros talentos o en nuestras virtudes, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en esa obra, en su misericordia, en su gracia, en esos beneficios que nos otorga la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, tenemos esa verdadera experiencia de la reconciliación. Esa es otra doctrina de la cual estaremos hablando más adelante. Pero el hombre, el pecador, ha sido reconciliado con Dios y esa reconciliación se mantiene en Cristo Jesús. Se mantiene también, amados hermanos, a través de esa preciosa obra y de esa justicia imputada, esa justificación. Ahora, amados hermanos, hablando así como un poquito más en detalle con relación a la justificación, se podría definir como el veredicto legal que determina la libertad inmediata de un pecador. Gracias a que la culpabilidad, sentencia y condena fue asumida voluntariamente por la gracia en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, amados hermanos, determina la libertad. Es un veredicto legal que determina la libertad inmediata de un pecador.
gracias a que la culpabilidad, la sentencia y la condena por causa de su pecado fue asumida voluntariamente por la gracia en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo asume esa culpabilidad y por eso la persona es puesta en libertad. En ese momento que una persona experimenta ese nuevo nacimiento, experimenta esa nueva vida, es sencillamente porque la persona quedó absuelta, la persona quedó libre de su culpabilidad. Entonces, hay algunas personas que ponen como un orden a la obra de salvación. Dicen, no, la persona fue primeramente justificada, después la persona creyó, después la persona se arrepintió y después la persona nació de nuevo. Otros dicen, no, la persona o el pecador nació de nuevo, después el pecador se arrepintió y como se arrepintió, entonces es justificado. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que esa obra redentora, esa obra de salvación, trabaja en una unidad perfecta. Y cuando la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese llamado de salvación viene a la vida de una persona, sencillamente la persona recibe vida, sencillamente porque recibió el perdón de sus pecados. Y por consiguiente, ahora la persona tiene fe, esa fe salvadora, y esa fe lo lleva automáticamente a entender que le ha fallado a Dios y se produce, surge, todo viene en un conjunto de esa gloria de la salvación, se produce ese arrepentimiento auténtico. La justificación, amados hermanos, se entiende también como la imputación de la justicia de Cristo a favor del pecador. Esta imputación, como ya lo habíamos dicho antes, es una declaración legal en donde el pecador es libre de culpa, no por el mérito propio, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es sencillamente que la culpabilidad del pecador es quitada sencillamente porque la justicia de Cristo ha sido imputada. Leemos en Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La justificación mediante la fe. Qué tremendo. Más adelante estaremos hablando acerca de la fe, esa fe y la justificación. Leemos también en Romanos capítulo 4, verso 1 al verso 8, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, no podemos declarar a una persona que es justa si no observamos su comportamiento. Una persona que está inmóvil, que está quieta, que no habla, que no dice nada, que no hace nada, no podemos determinar si es una persona justa o injusta. Mas, sin embargo, dice que Dios atribuye justicia sin obras, es decir, Dios declara a una persona que por naturaleza es pecadora y que no
ha hecho alguna obra para determinar si es justa o injusta, Dios lo declara justo. Sencillamente porque imputa la justicia de Cristo en su vida. Dentro de la obra de la salvación por gracia, amados hermanos, la justificación garantiza legalmente que el pecador ha sido declarado justo. No porque la justificación produzca un cambio radical en su comportamiento, sino porque hay un veredicto legal en donde la culpabilidad fue quitada de en medio y al ser otorgado el perdón, la libertad de la culpa, el estado legal ahora es de un inocente, determinado por un veredicto legal según la justicia imputada de Cristo. Esto, amados hermanos, lo hace o lo convierte o le otorga o le merece al pecador el hecho de que ahora verdaderamente ha sido perdonado y reconciliado, como ya lo habíamos dicho antes. Y no solo eso, sino que ahora el pecador que ha sido perdonado, que ha sido justificado, que ha sido reconciliado, ahora es un heredero de la vida eterna. Leemos en la carta a Tito, capítulo 3, verso 7, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué tremendo! Para que justificados por su gracia, no por las obras humanas, sino por su gracia, viniésemos a ser conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos, amados hermanos. Viniésemos a ser herederos para la esperanza de esa gloria eterna. Esto con relación, amados hermanos, a estas 5 declaraciones. Número 1, la justificación declara que la ley de Dios exige una justicia perfecta. Número 2, declara que el nuevo nacimiento por la fe en la obra de Cristo es legítimo. Número 3, declara que por la legitimidad del nuevo nacimiento hay evidencia de una fe auténtica. Número 4, declara que legalmente el pecador es perdonado y ahora es absuelto de toda culpa por los méritos y beneficios de la obra de Cristo. Número 5, declara que por cuanto hay un perdón auténtico, hay también un renacimiento del pensamiento que promueve ese camino hacia la praxis de la justicia de Dios. Esto con relación a el primer punto que abordamos el día de hoy, declarado justo por el mérito de otro. Así que vamos a dejar hasta aquí, amados hermanos, y quiero dejarlos con este verso bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 10, verso 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Qué hermoso, amados hermanos. 5, recuerde, amados hermanos, 5 declaraciones que nos permiten a nosotros es entender un poco mejor acerca de esta doctrina. Vamos a continuar con la segunda parte en nuestra próxima enseñanza, segunda parte que corresponde a la gloria de la justicia de Dios, la gloria de la justicia de Dios.
y estaremos tocando temas como la justicia es propia de la santidad y perfección de Dios, la justicia es gloria de la ley de Dios, la justicia es gloria de la obediencia perfecta, la justicia es gloria del conocimiento de Dios, la justicia es gloria de los hijos de Dios y la justicia es gloria del testimonio de una verdadera fe. Y por supuesto estaremos abordando nuestra conclusión. Es como un río que va mi alma. Bien, amados hermanos, si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida, compártala con otras personas. Que Dios los bendiga. Es como un río